Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo de grammaire sur les adjectifs possessifs et en même temps le vocabulaire de la famille. Vamos a ver los adjetivos posesivos y el léxico de la familia. Vamos a empezar con los adjetivos posesivos para los sujetos singular, yo, tú, él o ella. Primero, para mí, yo, mis cosas o mi familia, como se dice en francés. Entonces, adjetivos posesivos para una persona, yo, en español, mi, mis. En francés, mon, cuando es un sustantivo masculino aquí, por ejemplo, mon fils. Mon fils se dice así, mon fils no se dice la L. Mon fils significa mi hijo, mon fils. Femenino, ma fille, mi hija, ma fille, se dice así, ma fille. Y pluriel, no hay diferencia masculino o femenino. Mes enfants, con la liaison, mes enfants, al final es un nasal, en como restaurant. Mes enfants, mis hijos. Mon, ma, mes. Para el sujeto segundo persona del singular, tú, tu en français. Entonces en español es tú, tous. ¿Ok? Tu papá, tu mamá, tus papás. En francés es. Tu, entonces, ton père, tu padre, ton père. Femenino, ta mère, tu madre. Y en plurial, tes parents, tus papás. Ton père, ta mère, tes parents. Entonces, cuando los alumnos franceses aprenden la tabla de los posesivos, mon, ma, me, ton, ta, te. Hablamos ahorita de la tercera persona del singular, il o ella, que en español entonces los posesivos son su tío, su tía, sus tíos. En francés, il, elle. Son, masculin, son oncle, su tío, son oncle. Hay que pensar en inglés. Oncle, en francés es tío. Son oncle, si digo sin liaison, es difícil, entonces hay que pensar que empieza con una N aquí para decir son oncle, su tío. Femenino, sa tante, también hay que pensar en inglés, es fácil. Sa tante, su tía, sa tante. Ses oncles, con la liaison, hay que pensar que empieza con una Z. Ses oncles, sus tíos. En francés, tíos para masculino. Ses tantes, si es para sus tías, por ejemplo. Ses tantes, ses oncles. Entonces, la tabla para je, tu, il, elle de los posesivos es mon, ma, me, ton, ta, te, son, sa, se. Cuidado, hay una excepción en esta tabla con las palabras femeninas que empiezan con vocal. Voy a tomar 3 ejemplos, pardon. École, escuela. Ami, con E, amiga. Y université, universidad, los 3 son femeninos. La problema con la vocal, si yo digo ma école, ta ami, sa université, es difícil de decir eso, ma école. Entonces, para hacer la liaison en francés, para estas palabras, aunque son femeninas, si empiezan con vocal, hay que usar los adjetivos posesivos masculinos. Mon école, así podemos hacer la liaison. Mon école,
ton ami, son université. Seguimos. En pluriel, esta vez con nosotros. Vosotros, cuidado en francés, vosotros es también usted y ustedes. Entonces la forma formal. Y ellos, ellas. Para nosotros, nous. La tabla es así. Notre cousin, nuestro primo. Notre cousine en féminin, nuestra prima. Notre cousin, notre cousine. Y en pluriel, nos cousins, nos cousines. Nuestros primos, nuestras primas. Notre, no. Aquí se ve que masculino y femenino es igual. Entonces pueden ver que en francés es al revés del español. En español, en singular, es la misma cosa. Mi, libro, mi silla, que sea masculino o femenino, es mi. Pero en pluriel es nuestra silla, nuestro libro. En francés es al revés. En singular hay una diferencia, mon, ma. En plurial no hay diferencia, notre, notre. Para la segunda persona del plurial, vous, que en español es su, sus, pero cuidado, puede ser también vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Es vosotros, pero usted o ustedes. En francés, vous, votre neveu. Entonces, si yo hablo a alguien, si uso vosotros, es vuestro sobrino. Pero si es de usted, su sobrino. ¿Ok? Votre neveu. Neveu también hay que pensar en inglés. Neveu es sobrino. Votre nièce. También piensen en inglés. Votre nièce es su sobrina, si es formal. Y en plurial, vos neveux, cuidado con X, el plurial, vos neveux, vos nièces, con S que no se dice, para sobrinas. Entonces la tabla sigue con notre, nos, votre, vos. Por fin, si hablo de ellos, ellas, en francés se dice los tres igual, leur. Aquí hay un S que no se dice, entonces los tres se dice igual, leur. Por ejemplo, leur frère, ok, su hermano, pero de ellos, ok, leur frère, el hermano de ellos, leur frère, hermano, leur sœur, hermana, sœur se escribe S-O-I-E pegado, U-R, leur sœur, hermana. Y en plurial, leur con S, leur frère, leur sœur. ¿Ok? No hay diferencia cuando se escucha singular pluriel. Leur frère, leur sœur, leur frère, leur sœur en plural. Para resumir, la tabla completa de los posesivos. Aquí está. Masculino, femenino, pluriel arriba. Aquí los sujetos. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Aquí, cuidado, cuando es femenino pero que empieza con vocal, regresamos a los posesivos masculino. Es la única excepción. Si no, los alumnos entonces en Francia aprenden la tabla así. Mon, ma, mes, ton, ta, te, son, sa, se. Mon, ma, mes, ton, ta, te, son, sa, se. Si prefieren aprender por colonna así, también se puede. Mon ton son, ma taza, me, te, se. Como quieran. Y en pluriel, notre, nos, votre, vos, leur. Voilà, vous connaissez les adjectifs possessifs. Vous connaissez également un peu de vocabulaire de la famille. Vous savez dire les enfants, vous savez dire frère, sœur, fils, fille, oncle, tante, cousin, cousine, neveu, nièce.
Donc ça fait 2 leçons en une. Je vous dis à très bientôt. Continuez à me suivre. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.